María, la que se llamaba Magdalena. María, la que se llamaba Magdalena. Esta mujer no era que su nombre era María Magdalena, sino que se cree que era María de Magdala. Magdala es una ciudad que se conoce por la profesión o la prostitución de las mujeres. Que las mujeres se dedicaban a la prostitución. Y dice la palabra que de esa mujer habían salido ¿cuántos? Y cuando salieron los 7 demonios, ya dejó de ser prostituta, pero tenía plata. ¿Y la plata de dónde había salido? Ay, hermano, hay un cuanto religioso de hoy en día que no le recibe la ofrenda, que no le recibe los diezmos, porque dice, ese dinero es de prostitución. ¿Aló? Pero yo aprendí, no llames común o inmundo lo que Dios ha santificado. Escúcheme, para mí la prostitución es peor que la drogadicción. ¿Por qué? Porque la prostitución negocia con la persona, mientras que la drogadicción negocia con una sustancia. Entonces, para mí, desde mi óptica, es peor que una persona me traiga de los diezmos de la prostitución que me traiga los diezmos del narcotráfico. Pero la Biblia relata claramente que el ministerio de Jesús era sostenido por una mujer que entendemos ejercía la prostitución. Y Jesús no le dijo, no me traiga eso porque me contamina el ministerio. ¿Aló? ¿Por qué? Porque antes de eso Jesús tenía una costumbre: denle a los pobres. Y cuando usted le da a los pobres, usted limpia la finanza, porque la Biblia dice, dad de lo que tenéis limosna y entonces todo te será limpio. Jesús limpiaba las finanzas. ¿Cómo las limpiaba? Dándole al pobre. ¿Aló? ¿Alguien está conmigo todavía? Número 2, dice la palabra que otra persona que le daba a Jesús se llamaba Juana. ¿Cómo se llamaba? Y Juana significa favor. María significa rebelde. Es decir, que a veces Dios va a usar gente rebelde para bendecirte. ¿Aló? Si Dios tiene que usar al mismo infierno para bendecir a un hijo de Él, lo va a hacer. Juana, favor, mujer de Chuza, administrador de Herodes. ¿Quién le sostenía el ministerio de Jesús? Herodes. Hermano, el que trató de matarlo cuando era niño. ¿Aló? Aquel que le cortó la cabeza a Juan el Bautista. El Chuza no se había convertido, pero la mujer se había convertido. Y se levantaba en la mañana y le decía, mi amorcito, me sobran ahí unos 500 denarios hoy, para comprarme una chichigua ahí. ¿Aló? Y agarraba los 500 denarios y ¿sabe para dónde iba, hermano? Para donde Jesús. Ahora, ¿cómo Jesús accesa a las finanzas de Herodes para su ministerio? Si había dado orden de matarlo cuando tenía 2 años, ¿cómo? Diga conmigo. No lo hizo trabajando, no lo hizo comprando, sino que cuando yo doy, Dios me pone en favor. Y diga conmigo, es mejor un día de favor que 100 años de labor. ¿Aló? Un día de favor te hace prosperar más
que un año de trabajo. De repente en un año no te compras un carro y un día de favor Dios pone en el corazón de alguien. Tome. ¿Aló? Pastor, eso no existe. Claro que pasa, pero hay que aprender a dar. ¿Aló? Y Susana, que significa lirio. ¿Qué recuerda usted de los lirios? Mira los lirios del campo. No trabajan, no siembran, no recogen en granero. Pero mi Padre Celestial los viste. Y les digo que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Le servían y otras muchas. Mira que vacilón, no dice muchos otros, sino otras muchas. ¿Qué hacían? Pero Jesús le decía, vaya dele al pobre. Y se preparaba para que la bolsa se llenara. ¿Quién llenaba la bolsa? Venía María, la prostituta. Y Jesús no le decía, vete de aquí, pecadora. Porque si Jesús pudo limpiar el pecado inmundo que tenía, también puede limpiar las finanzas de esa mujer. ¿Aló? Creemos que Jesús puede limpiar al narcotraficante, pero no creemos que puede limpiar sus finanzas. ¿Aló? Favor. Hay unos que operan en el sistema del mundo. Y la Biblia dice que las riquezas del injusto son para el justo. ¿Y sabe qué hace que lleguen a donde usted a la vida suya? Favor. Y la gracia y la provisión de Dios. ¿Están siguiendo? La economía del reino se accesa dando. La Biblia, por ejemplo, en este caso nos menciona cómo Jesús daba limosnas. Pero también usted tiene que aprender que esa es la forma básica como todo el mundo aprende a dar. La gente, la primera forma como aprende a dar es limosna. Pero ¿qué hace la finanza, la limosna para usted? Limpia mis finanzas. Pero da limosna de lo que tenéis y entonces todo lo que tenéis te será limpio. Pero hay otro principio que se llama primicia. En la primicia yo le digo a Dios que Él es lo primero en mi vida. No hay manera que yo le pueda mostrar a Dios que Él es lo primero, sino con las primicias. Lo primero que me das es tuyo porque tú me lo diste. ¿Aló? Diezmos. ¿Cuál es el asunto? Que acá empiezan los requerimientos. A veces Dios me va a dar favor. Yo quiero que usted piense en algo. ¿Jesús diezmaba o no diezmaba? Piense, respóndame. ¿Jesús diezmaba o no diezmaba? Porque la Biblia dice que Jesús cumplió la ley. ¿Aló? Y para poder cumplir la ley, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que diezmar. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que a veces Dios va a traer favor sobre mi vida. Dios va a traer un hombre que me bendiga. Este es el año en que la persona con la que trabajo, el jefe, Dios me va a dar gracia. Y cuando Dios me va a bendecir, el enemigo se presenta delante del Padre y dice, no lo puedes bendecir. ¿Pero por qué? Porque no cumples tus preceptos, no cumples tus ordenanzas, no cumples tus mandamientos. ¿Aló? ¿Qué hace el diezmo por mí? El diezmo me protege del destructor. ¿Y quién es el destructor? Satanás. Si yo no doy los diezmos, al final los voy a pagar, porque la enfermedad, la circunstancia va a venir a mi vida, va a tocar mi vida, y entonces lo voy a tener que pagar. El accidente del carro, la situación que pasa, yo no me doy cuenta, pero mira, un día, por la actitud que un hombre tenía cuando yo enseñaba sobre esto, porque tenía una mala actitud, yo le dije, si tú crees, yo dije desde el púlpito, si tú crees
que es caro pagar los diezmos es porque no has considerado lo caro que es no pagarlos. Y a los días tenía la prueba de lo que estoy hablando. Cuando yo trabajo en los principios de Dios, Dios no está pensando en quitarme, Dios está pensando en darme. ¿Alguien está conmigo todavía? Pero en las finanzas del reino, usted cesa ello porque usted trabaja con los principios del reino. Cuando Dios dice vamos a levantar una ofrenda, Dios no está pensando en quitarle a la iglesia, Dios está pensando en una excusa para darle a la iglesia. Amén. Mira esto. Hechos 28, 9 y 10 tiene el mismo principio. Dice que Pablo llegó a la isla de Malta, oró por Publio, el principal de la ciudad, que tenía disentería, el Señor lo sanó. Luego vino toda la gente que tenía enfermedades y fueron sanados. Y también los otros de la isla que tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Dad y seos. Cuando yo ministro el don me ministra. Vamos a ver, regrésate para atrás. ¿Cómo Jesús accesó a las finanzas de María? Dicho fuera 7 demonios. ¿Aló? Y después que le sacó 7 demonios, la mujer está lista para bendecir al Señor. Dice, pastor, pero que Jesús tenía el don de liberación, pero yo no tengo el don. Pero hay veces lo que tiene que entender es que cuando Jocelyn viene y empieza a adorar al Señor acá, por causa de eso, un día viene una persona y te voy a bendecir. ¿Aló? Pastor, pero es que yo no canto como Jocelyn. Usted ministra el don. Porque cuando usted ministra el don lo ministra usted. ¿Aló? Cuando usted le sirve a Dios, entonces un día el impío viene y te bendice. Usted dice, ¿por qué este impío me bendice? Porque usted accesó a finanzas del reino. ¿Está conmigo? Continuemos. Aquí está la palabra, primera de Corintios 9:11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos de vosotros lo material. Ahora sí, vuelve al revés ese pasaje. Pablo dice, yo siembro lo espiritual, ciego lo material. Ahora, si usted siembra lo material, ¿qué ciega? Espiritual. ¿Aló? Sembrando lo material en el mundo, usted recoge lo material. Pero en el reino usted siembra lo material y recoge lo espiritual. Porque Dios lo que tiene en el corazón es bendecirlo, no quitarle. ¿Alguien está conmigo? Pero funciona bajo el principio de siembra y cosecha. Diga conmigo, siembra y cosecha. Es imposible accesar a los beneficios del reino sin obedecer los principios del rey. Escucha. Es imposible accesar a los beneficios del reino sin obedecer los principios del rey. Usted tiene que aprender a obedecer principios del reino. Diezmos, ofrendas, primicias, limosna. Vea esto. Primera de Reyes 17:13. Y Elías le dijo, no tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráeme. Y después harás para ti y para tu hijo. Diga conmigo primero. Diga conmigo después. Otra vez diga conmigo primero. Diga conmigo después. Usted recordará que en este tiempo había una hambre
había hambre en la tierra, había una sequía de 3 años, y Elías va donde una viuda y le dice: dame una torta cocida. Y ella le dijo: vive Jehová tu Dios que no tengo. Y él le dijo: no tenga temor, pero tienes que establecer prioridades en el reino, pero hazme a mí primero. Porque ella, ¿quién iba a establecer primero? A su hijo. ¿Y qué ocurría si ella establecía primero a su hijo? Se lo iban a comer y se iban a morir. Entonces él le trabaja una cosa en el corazón: pero hazme a mí primero. Diga conmigo: primero. Diga conmigo: después. El asunto es que es imposible tener finanzas del reino, acceder a las finanzas del reino, sin obedecer los principios del rey. Y el principio del rey dice esto. Dame el que sigue. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. En el verso anterior dice que los gentiles se preocupan por la comida y por el vestido. Y Dios dice: no se preocupen por la comida o el vestido, preocúpense ¿por qué? Por el reino de Dios. Primero. Diga conmigo: primero es prioridad. Usted sabe, a veces el dinero no alcanza, entonces uno tiene que establecer ¿qué? Prioridades. Esto lo hago, esto no lo hago. Usted tiene que aprender a poner a Dios de primero. Y después, estas cosas serán añadidas. ¿Cuál es el asunto? Que el enemigo nos gana la ventaja en la mente y nos roba la fe. Digo: Señor, es que si no como. Pero la Biblia dice: estas cosas, comida y vestido, buscan los gentiles. Pero busque primeramente, dele a Dios el primer lugar, ponga a Dios en primer lugar, y usted va a empezar a ver favor, bendición y gracia. ¿Alguien está conmigo? Continuamos. Es imposible accesar los recursos del reino sin asociarnos con el trabajo del rey. Cuando usted se asocia con el trabajo del rey, con el trabajo que el rey tiene, usted va a prosperar. Vea. Lucas 5, verso 1 y verso 2 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. ¿Qué quería oír el gentío? Y vio Jesús 2 barcas que estaban cerca de la orilla, y los pescadores, habiendo descendido de ellas. Un pasaje dice que lavaban las redes, otro pasaje dice que remendaban las redes. ¿Aló? Vea, ¿por qué se da esta multiplicación? Usted recordará que los personajes que ahí van a aparecer no es la primera vez que aparecen. Ahí va a aparecer los hijos de Zebedeo, Pedro y Santiago. Y Pedro y Santiago aparecen desde el bautismo de Jesús. Cuando bautizan a Jesús, y Juan el Bautista dice: este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Había un discípulo de él, que es Juan, el hijo de Zebedeo, y fue y le dijo: ¿dónde mora, Señor? Fue tras él. Y luego le presentaron a Pedro, a Felipe, y descendieron juntos a Galilea. Estuvieron en las bodas de Caná, y Jesús se los vuelve a encontrar. ¿Y qué estaban haciendo? Pescando. Ahora Jesús necesitaba una barca. Vea lo que dice el pasaje que sigue. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué hacía Jesús? Ocupaba un lugar desde donde predicar. ¿Quién le facilitó ese lugar? Pedro.
¿Qué había hecho Pedro? Estaba pescando. ¿Qué había pescado? Nada. No podía accesar a finanzas del reino, porque estaba en el sistema de comprar y vender. No podía accesar, no podía alimentar a su familia, no podía pagar sus deudas. ¿Aló? Ahora vea esto. ¿Cuándo terminó? Porque cuando pones a Dios primero, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Cuando terminó, dijo a Simón: ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Vea la respuesta de Pedro. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado, ¿qué? ¿Y qué resultado tenía? Nada. Hemos pescado. ¿Por qué no pescaba nada? Porque no podía accesar a finanzas del reino. Solamente comprar y vender. El mar no le daba. Nadie tenía favor con él. Nadie venía para bendecirlo. Nadie venía para ayudarlo. Nadie venía para darle la mano. Pero algo cambia cuando él, en vez de usar su red para pescar, en vez de usar su bote para pescar, agarra el bote y se lo da al Señor. Ahora, Señor, utilízalo en tu reino. Cuando yo me meto mis finanzas en el reino mete sus finanzas en las mías. Cuando yo me asocio con el rey se asocia conmigo. Cuando yo le doy a Dios mis diezmos, Él me da su riqueza. Cuando yo le doy a Dios mis ofrendas, Dios me bendice. Cuando yo no le doy a Dios, aunque Dios me quiere bendecir, el enemigo me dice: espérate un momento, pastor, pero es que yo en el mundo, yo cuando estaba antes, yo no daba y yo prosperaba. Claro, pero eso era cuando estabas allá. Ahora eres un enemigo del mundo. La Biblia dice: o eres amigo de Dios, o eres enemigo del mundo. O eres enemigo del mundo, o eres amigo de Dios. ¿Aló? Ahora quieres prosperar, tienes que caminar en los principios del reino. Porque si no, el enemigo no te permitirá prosperar. Una y otra vez se presentará delante del Padre y te acusará. Y usted se va a dar cuenta que lo que pierdes por no darle a Dios, se te pierde por otro lado. Lo que no le das a Dios por acá, se te va a ir por allá. Ponga cuidado, abra los ojos, nada más revise su economía, nada más ponga cuidado. Cuando usted dejó de darle, ¿dónde terminó el dinero? En una enfermedad, en un accidente, en una cosa. Ponga cuidado, nada más revise. No diga: pastor, usted si es cabezón no vea su vida, revísela, que ahí está. Pero cuando usted le da a Dios, la protección de Dios viene a usted. Vea. Entonces, dice el verso anterior, un momento, Jimmy, nada más. En tu palabra, ¿cómo lo haría ahora? Toda la noche había estado trabajando. Toda la noche se había esforzado. Ahora, Señor, lo voy a hacer a tu manera. ¿Aló? Ahora voy a hacer de acuerdo a lo que tú me enseñas. Ahora voy a hacerlo de la forma como tú dices que hay que hacer. En tu palabra echaré la red. Y empezó, hermano, había estado pescando toda la noche. Y era de día. Se supone que era tiempo de ir a dormir. No, es tiempo de servirle a Dios con la barca. ¿Cuánto creo usted que Jesús enseñó en la barca, hermano? Las enseñanzas de Jesús eran de 3 horas. Y después, Pedrito, vamos. Señor, pero es que todavía no es de noche. Jesús, es que estuvimos trabajando toda la noche. Escúchame, es el mismo mar. Es el mismo lugar donde no habían encontrado peces.
En la misma parte donde le había intentado una y otra vez. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces. ¿Qué cambió? Diga conmigo, Pedro se asoció con el reino. Diga conmigo, cuando Pedro se asoció con el reino se asoció con Pedro. ¿Y de quién eran los peces? El reino. Y ahora donde no había peces, el Señor le ordena a los peces, vengan a la red. Ahora la red no anda buscando los peces andan buscando la red. Y hasta los que no se asocian en aquel tiempo con el Señor salen bendecidos, vea. Entonces, haciendo señales a los compañeros que estaban en la otra barca. Yo conmigo, la otra barca. Porque ¿cuántas barcas habían? 2. ¿Cuántas participaron en el reino? La de Pedro. ¿Aló? Y le hacen señas a la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ¿qué? Ambas barcas. De tal manera. Ahora tengo una pregunta. ¿De quién eran los peces? ¿De la primera o de la segunda? ¿O mitad y mitad? No eran mitad y mitad. Porque los peces los había agarrado la primera. Y aquellos solamente ayudaron. Entonces, claro, reciben una bendición. Pero no en la misma proporción. Ahora vea. Esta cosecha se dio porque Pedro no podía creer que él pudiera vivir de otra manera que si no pescando. Entonces seguía a Jesús por unos días y después le decía, Señor, espérame, déjame unos días que voy a ir a pescar para poder alimentar mi familia. Y Jesús andaba enseñando por ahí y Pedro pescando. Y un día llegó y se lo encontró quebrado, tronado. No había pescado nada. Y Jesús le dijo, présteme su barca. Prestó la barca. Predicó, enseñó. Después le dijo, vamos a pescar, Pedro. Primero el reino y después todas las cosas son añadidas. Y se fueron a pescar y agarraron una tremenda cantidad de peces. Dice la Biblia que cuando Pedro vio eso, hermano, se hincó y le dijo, Señor, sácate de mí que soy un hombre pecador. Puedes accesar a finanzas del reino, pero es imposible que tenga las finanzas del reino sin respetar los principios del rey. Los principios del rey son, la bolsa se llena, dando es como se recibe. Jesús le daba al pobre, la prostituta le daba a él. Y él no lo llamaba común, inmundo. Porque no llames común, inmundo lo que Dios ha santificado. ¿Aló? Jesús le daba al pobre. Y entonces Herodes venía a darle a él. Herodes, el que trató de matarlo. Jesús daba diezmos y la protección estaba sobre lo que daba. Jesús daba ofrenda y la protección estaba sobre lo que estaba, lo que Dios le había dado. Tienes que aprender a moverte en el reino. Porque compramos y vendemos. ¿Cuántos entienden que compramos y vendemos? Los que compramos y vendemos también tenemos que aprender a dar. Y cuando yo doy, ¿aló? El reino me regresa del reino. Y el reino puede ser el mar. Y usted dice, sí, eso es de Dios, es de Dios. El reino puede ser una prostituta. Porque todo, absolutamente todo, le pertenece a mi Padre. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden levantar un aplauso a Él? Creo que ahí terminamos, ¿verdad, amado Jimmy? ¿Una más? Sí. Bendecimos a los que nos han seguido a través de las redes sociales. Gracias, amados.